meditando en la carta a los Efesios, capítulo 2, llegamos al versículo 16 y algo del 17. Estábamos hablando de que se recuerdan de las relaciones interpersonales. ¿Recuerdan de algo? La semana pasada dijimos que por fe en Cristo fuimos reconciliados con Dios. Este versículo 16, y mediante la cruz reconciliarse en Dios a ambos en un solo cuerpo, hablando de la voluntad de Dios, que se vino y le venció las buenas nuevas de paz a vosotros, para el gozo de la separación. Dijimos que por fe en Cristo fuimos reconciliados con Dios. Estábamos alejados, estábamos perdidos, estábamos desamparados sin esperanza, y por medio de la fe en Cristo fuimos reconciliados a Dios. Y esto es un enorme privilegio, ser reconciliados con Dios. No por los santos, no por la Virgen, no por las imágenes, sino a través del sacrificio de Cristo. No porque hagamos, no porque tengamos, por las buenas obras que hagamos, sino por Cristo, también lo mismo que siempre dice la palabra de Dios, somos reconciliados, fuimos perdonados y reconciliados. Y si en Cristo fuimos perdonados, la semana pasada que también debemos nosotros perdonar a los hermanos. ¿Escucha? ¿Se escucha ahora sí? Dijimos que también en Cristo los unos y los otros somos reconciliados. Fuimos perdonados y reconciliados, y a pesar de que se nos perdonaron todos nuestros pecados, ¿verdad que también nosotros debemos perdonar a los demás, a quienes nos rodean? Siempre, siempre y cuando vengan arrepentidos, pidiéndonos perdón y buscando esa reconciliación. Y nosotros debemos también hacer eso. En Cristo fuimos perdonados, fuimos reconciliados. Él hizo su gran parte. Pero, como veíamos también la semana pasada, hay una enorme y triste realidad que creo que a veces nos rodea. Estuvimos viendo la semana pasada de que a pesar de que Cristo hizo su obra y que nos reconcilió con Dios y con los demás, vemos en la Biblia algunos casos que no podemos ni debemos asociarnos en intimidad con los otros. No debemos intimar, no debemos tener una estrecha comunión. Por ejemplo, estuvimos hablando, ¿se recuerdan con quiénes? ¿No se acuerdan? Vale, con los incrédulos. Tampoco debemos tener una íntima comunión, no debemos asociarnos íntimamente con aquellos que persisten en pecar, con los que se desvían de la verdad. Porque si participamos de sus obras nos hacemos semejantes a ellos. Y no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Comentamos pasajes bíblicos como 1 Timoteo 1 del 18 al 20, del 3 al 7, 1 Corintios 5:11, que nos habla de que con los tales ni aun comáis. Es decir, no debemos ni siquiera participar de las comidas de aquellos con aquellos que dicen ser hermanos, pero actúan de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios. 2 Timoteo 2, 17 al 18, en fin, un montón de pasajes. Y varios ejemplos claros en la palabra de Dios que nos exhortan y nos animan a que le prestemos atención a estas cosas y no tengamos comunión con estas personas. Pero no se quedó ahí. También hay otros ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios que es importante y es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Por ejemplo, el que está en Tito 3, del 10 al 11. Vamos a la palabra de Dios. Tito, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Es otro ejemplo de lo que estábamos diciendo la semana pasada y continuamos con este tema, porque creo que es bastante importante y Dios le toma importancia a estas cosas. Y si Dios les toma importancia, creo que nosotros también debemos tenerlo en cuenta. Tito, capítulo 3, versículos del 10 al 11. ¿Lo tienen? Alguien que lo quiera leer, que se levante y que hable con esa voz fuerte y clara. ¿No? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo,
sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén, hasta ahí. ¿De quién habla aquí? ¿Qué dice al principio? Al hombre que cause divisiones. ¿Qué quiere decir cuando se habla de que al hombre que cause divisiones? ¿A quién se refiere? ¿A qué persona se puede referir cuando se dice al hombre que cause divisiones? ¿O qué características podemos encontrar en esa persona que cause divisiones? ¿Saben que es un estudio? ¿Podemos participar todos? Puede que esté murmurando de los hermanos, ¿vale? ¿Vale? Aquel que murmure del hermano, que solo mira los defectos y está ahí, ping, ping, ping. Que siempre está en desacuerdo con todo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y ya, se opone por oponerse. ¿Qué otra característica podemos encontrar en esa persona que dice al hombre que cause divisiones? ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Que murmure, que no esté de acuerdo con las cosas. Que siempre cizaña en los unos con los otros. ¡Guau! Mire la hermanita Estela, que es que estaba hablando de... La cizaña, ¿eso contribuye a la paz? ¿Contribuye a la división o a la edificación? A la división, ¿verdad? Dice, al hombre que cause divisiones, que sea herético, no solo que cause divisiones dentro de la iglesia, sino que promulgue herejías. Dice, después de una u otra amonestación, deséchalo. Es decir, manténlo alejado. Pastor, ahí justamente por eso dice, después de una y otra amonestación, otra característica que tiene es que no hace caso, no se le corrige. Amén. Eso vamos un poquitito más para allá. ¿Debemos participar con este hermano? ¿Debemos asociarnos íntimamente, unirnos en comunión con él? ¿Sí? No, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y esta es la clave, después de una, como decía el pastor, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es decir, manténlo alejado, dice el original, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Es decir, el original es que practica el pecado y está condenado por su propio juicio. Tal vez la clave sea esta, de estas palabras. No se trata de condenar o de excomulgar al hermano porque dice una u otra cosa, porque a lo mejor no podemos estar de acuerdo con algo, porque es normal, somos diferentes y podemos tener una opinión diferente de un tema en específico. Pero, como dice la palabra de Dios, nosotros debemos hacerlo bien. Es decir, si estamos de acuerdo con el pastor Nicolás o con mi persona en algún tema en específico, ¿qué debemos hacer? Ir a ellos personalmente y decir, mira, a mí no me parece que esto y esto, porque la palabra de Dios dice esto, y si es verdad que la palabra de Dios dice eso, y nosotros podemos estar equivocados, porque podemos equivocarnos, pues somos humanos y cometemos a veces errores, nosotros podemos corregir ese error. Pero aquel que cause divisiones, o sea, no se trata de esta persona, se trata de aquel que constantemente, a pesar de que se le corrige después de una y otra amonestación, no se arrepiente de su pecado. Porque hay personas que por desgracia son así. Les encanta practicar el pecado, no se arrepienten, causan divisiones y son de estorbo para la obra de Dios. Dice la palabra de Dios, sabiendo que el tal se ha pervertido y practica el pecado, o sea, peca y está condenado por su propio juicio. A esto es lo que se refiere la palabra de Dios, que nosotros con estas personas no tengamos comunión, no tengamos una relación íntima. Con el tal ni aún comáis, dice la palabra de Dios. Y es una triste realidad de que hay personas que hoy en día no quieren arrepentirse de sus pecados, que no quieren cambiar, que como decía Estela, siempre están poniendo tropiezos, siempre se oponen a todo. Son los mismos de siempre, actúan de la misma manera, dicen las mismas cosas, emanan lo mismo siempre, y creo que esta no es la voluntad de Dios. Dicen ser cristianos, pero con sus hechos demuestran totalmente lo contrario, que no lo son. Y la Biblia es muy clara al respecto, es decir, deséchalo. No es que lo vamos a cortar y lo vamos a estigmatizar, pero sí mantenerse alejado de esas personas. ¿Por qué? Porque no son de bendición para nosotros, sabiendo que el tal se ha pervertido. Y saben, si no le prestamos atención a estas advertencias de la palabra de Dios,
podemos también nosotros caer en ese mismo error, en ese mismo problema. Por eso se nos dice en la palabra de Dios que nosotros no debemos tener comunión con estas personas. Podemos tener las mismas consecuencias que ellos tienen, podemos caer y podemos acabar como ellos acabarán, es decir, condenados por su propio juicio. Y Dios no quiere la condenación para nosotros. Debemos prestarle atención a la palabra de Dios. Debemos prestarle atención a la sana doctrina. ¿Saben por qué? Es importante tener en cuenta estas consideraciones, porque hay personas a nuestro alrededor que no pueden estarle prestando atención a la sana doctrina. Hay congregaciones, no en esta congregación, que es de sana doctrina, pero hay otras congregaciones que realmente no le prestan atención a estas cosas y se desvían de la verdad. Y todos sabemos que es algo que no debemos hacer, porque el desviarnos de la verdad es ir por otro camino contrario a la voluntad de Dios y acabaremos perdidos y sin rumbo. Y yo creo que muchas personas, muchas congregaciones, en favor de la unidad, en favor de la comunión, de la amistad a toda costa, están dispuestos a apartarse de la verdad de Dios. Y esto no está bien, esto no es lo que Dios quiere. Hay muchos que en favor de la unidad se han prostituido y se han apartado y han vuelto la iglesia como el mundo. Y esto es algo que nosotros, que Pablo también habló de estas cosas. Pablo entiende la disciplina en la iglesia como medio de restauración, como vimos la semana pasada en Gálatas 6, y como podemos ver en 2 de Corintios, debemos hacerlo, la disciplina debe hacerse para restauración, para restaurar. Vamos a la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 11. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? A partir del versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y al lo he perdonado, vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no hablara en ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su afirmación. Amén. Del que se habla aquí, se recuerdan que es el mismo que se habla en 1 Corintios 5, de que se estaba acostando con la esposa de su padre. ¿Se recuerdan? Al parecer, esta tal persona ya se había enfrentado a su pecado, se arrepintió y Pablo pide que sea perdonado y consolado. Y, ¿saben? Antes, en la antigüedad, muchos grupos religiosos se habían apartado de la verdad, enseñando doctrinas erróneas, consintiendo el pecado. Y yo creo que hoy en día esto sigue pasando. La Iglesia Católica Romana se ha adaptado al mundo y es una de las más numerosas iglesias de las cuales en ella misma, se han apartado de la verdad. No solo la Iglesia Católica Romana, sino también la Iglesia Ortodoxa, la Anglicana y muchos otros grupos, incluso muchos movimientos cristianos o movimientos evangélicos han partido el cuerpo de Cristo y se han fraccionado con falsas doctrinas, creando así lo que llamamos hoy las diferentes denominaciones que hay a nuestro alrededor. Y evidentemente esto que hace en la Iglesia de Cristo causa divisiones, causa vergüenza en la Iglesia de Cristo. Ha causado mucho daño a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no son uno, ya son muchos grupos, diferentes denominaciones y todas se contradicen de unas a otras y pareciera como si estuvieran como los equipos de fútbol, como rivales. No, que es que la iglesia de tal, como cree esto, ya hay que satanizarle y no le hable y no le diga. Y eso ha causado mucha división. La falsa doctrina, el no tener en cuenta la sana doctrina, la que está escrita en la palabra de Dios, ha causado mucha división. Y es por ello que Dios nos llama
a que nosotros volvamos a los orígenes, a la palabra de Dios. Y realmente, si le damos un vistazo a la Iglesia universal, eso es el fruto de lo que vemos. Tenemos una iglesia dividida, llena de muchos creyentes, llenos de resentimientos, de malas acciones, unos contra otros. Y esto ha causado división. Y no solo división dentro del seno de la iglesia, sino que crea confusión a las personas que lo ven. Crea confusión a la humanidad porque la fe realmente está hecha a pedazos. Y la revelación de Dios, la palabra de Dios, se ha puesto a un lado. Y yo creo que es algo que nosotros debemos prestarle atención y no caer en los mismos de las iglesias de falsa doctrina o de que no son de sana doctrina. Unos dicen que tienen la verdad, otros dicen que están equivocados, pero la verdad es que creo que esto no contribuye a la unidad de la iglesia. Vimos la semana pasada y lo seguimos estudiando esta semana, que la comunión tiene ciertas limitaciones que debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón, para prestarle atención y no caer, y no fallar, y no llevarnos a engaño. Comunión, debemos tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? ¿O no? ¿Tenemos que tener comunión, sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Tenemos que tener comunión. Pero no a cualquier precio. ¿Verdad que no? ¿Podemos tener comunión a costa de la verdad? ¿No? ¿Verdad que no? No. Lo veo como temeroso, como dudando. Si ustedes quitan el vídeo de los diezmos, nos unimos. Si ustedes quitan ese vídeo de los reformados calvinistas, yo me uno con ustedes. ¿Debemos hacer eso? Yo creo que no. Debemos marcar la diferencia. Debemos ser uno en Cristo, ¿verdad? ¿Pero en qué? ¿En lo que yo creo? ¿En lo que mi iglesia cree? ¿En lo que cree Estela? ¿En lo que cree Montaña? ¿En lo que a mí me parece? Digo que muchos no lo saben, pero nos han puesto como condición. Algunos grupos que quitemos esos vídeos para poder sentirse hermanos. Qué curioso. Lo digo no como algo suelto, sino que es algo real. Nos han puesto como condición ese chantaje. Mire, si usted quita el video de demo, podemos ser uno. Podemos ser. O sea, podemos sentarnos a ver si somos o no. Qué locura. Nos lo han puesto como condición. Y es una realidad, pero realmente debemos ser uno en Cristo. Pero ¿a costa de qué? De la verdad, no. Debemos ser uno en Cristo, pero no a cualquier precio. Debemos ser uno en Cristo, pero en fundamento, en base. ¿Y saben cuál es la base? ¿La Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura? No, señor. La palabra de Dios. Este debe ser el fundamento que nos guíe para ser uno en Cristo. Este debe ser el fundamento, no más. No puedo llamar hermano a alguien, o no podemos llamar hermano a alguien que no tiene la palabra de Dios como base de su fe. No podemos. Sí, no, es que pero mira, la palabra de Dios dice, no, con ese librito no, yo no quiero saber nada. ¿Ustedes creen que eso es un hermano que no tiene como base de su fe la palabra de Dios? No podemos llamar hermano a esa persona. No podemos tener comunión ni llamar hermano a quien menosprecia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No podemos. No, Cristo sí fue un buen hombre, pero no, yo creo que eso no, Dios no murió. O sea, Cristo no murió. Murió, pero por los escogidos, por unos pocos. ¿Ustedes creen que podemos llamar hermano a esa persona? No. No podemos tener comunión ni llamar hermano a pastores que abandonan a sus ovejas y luego vuelven para buscar el money, porque se les quedó por ahí. No podemos tener comunión. No podemos llamar hermano o tener comunión a quien piensa que el sacrificio de Cristo no es suficiente, sino que necesita unas sesiones de liberación. Podemos llamar hermano
a esas personas? ¿Podemos tener comunión? De poder podemos, pero ¿debemos tener comunión? No debemos tener comunión, porque no son ni hermanos, ni debemos tener comunión. No podemos tener comunión ni llamar hermanos a aquellos que se mezclan con el mundo, diluyéndose tanto que no sabemos si es no cristiano o cristiano, no sabemos, no podemos ni debemos. Tristemente, hoy en día, si damos un vistazo, la disciplina, el orden, el respeto a la palabra de Dios, el temor a Dios, ha desaparecido en la mayoría de las iglesias, de las congregaciones que forman parte de la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué puede pasar estas cosas? Por una sencilla razón. Porque se han cambiado los objetivos de la iglesia. El verdadero objetivo, el verdadero centro del ser de la iglesia se ha cambiado. Y bíblicamente me pueden decir algunos de los objetivos fundamentales que debe tener la iglesia de Cristo hoy. ¿Qué? ¿Ser santo? Bueno, sí. ¿Qué debe tener la iglesia verdadera? La iglesia de Cristo. A Cristo como centro de su... Los objetivos fundamentales de la iglesia han sido las mismas y deben ser las mismas. Ayer, hoy y por siempre deben tener los mismos objetivos. Que las personas se acerquen a Cristo, conozcan su palabra, conozcan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, que sean renovados para una vida nueva, que se arrepientan de sus pecados. Pero ¿qué pasa cuando dejamos todas esas cosas a un lado por agradar a las personas? Para que la iglesia crezca, porque ese es el objetivo, que la iglesia crezca. Creo que el único objetivo de muchos grupos que buscan la unidad a costa de la verdad, buscan eso, que la iglesia se llene, que el dinero de la gente llegue y no el corazón de la gente para Cristo. Razón por la cual en muchas de estas congregaciones no se disciplina a nadie, porque puede menguar en el número de creyentes. Es mejor consentir el pecado en muchas de las congregaciones que nos rodean, pero que el grupo no disminuya, porque hay que pagar muchas cosas. John MacArthur en cierta ocasión dijo, con el tema de, había un movimiento en Estados Unidos cuando comenzaron el tema de las cristotecas, no sé si ustedes lo han escuchado, es curioso, pero John MacArthur dijo, el entretenimiento ha secuestrado a muchos púlpitos a través del país. Los enfoques contemporáneos agasajan los antojos inconstantes de los creyentes profesantes. Muchas iglesias locales se han convertido en nada menos que clubes sociales y centros comunitarios donde el enfoque está en las necesidades sentidas del individuo. Aún las radios cristianas, programas de participación en público con llamadas telefónicas, música y psicoterapia en vivo comienzan a reemplazar la enseñanza de la Biblia como elemento básico. Cualquier cosa que funcione, el mantra del pragmatismo se ha convertido en el nuevo estandarte evangelístico. Es decir, cualquier método que sea atraer a las personas está bien, porque es para ganar almas para Cristo. Pero ¿se puede ganar almas para Cristo a costa de la verdad? Yo no lo creo, y no lo creemos. Es preferible, como hay un dicho que dice, es preferible estar solo que mal acompañado. De hecho, en muchas ocasiones oramos por la unidad de la iglesia, pero no a costa de la verdad, sino que debemos unirnos a aquellos verdaderos hermanos que quieran tener a Cristo como base de su fe, a la palabra de Dios como base de su fe, el fundamento, no lo que nosotros pensamos, no lo que la iglesia berea cree o piensa, sino lo que Cristo piensa y cómo Cristo actúa. Yo creo que tenemos que tener eso muy presente para marcar la diferencia. Cuando se consiente el pecado en la iglesia, se pierden las características para ser bien identificada la iglesia. Si no hay arrepentimiento, todos sabemos que no hay perdón de pecado. Pero si no hablamos del arrepentimiento, comenzamos a desviarnos. El arrepentimiento no es otra cosa que el cambio de vida para ajustarla a la voluntad de Dios.
Y hoy en día, ¿verdad que debemos seguir hablando del arrepentimiento? De que Dios perdona, Dios es un Dios de amor, que perdona todos nuestros pecados, pero si nos arrepentimos, ¿verdad? Pero si practicamos el pecado, no pasa nada porque Dios es bueno. No, si pasa. ¿Podemos acabar dónde? En el infierno. Y esto es algo grave y que debemos seguirlo manifestando. No podemos llamarnos hermanos, ni juntarnos con aquellos, ni unirnos íntimamente con aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen la palabra de Dios, que no se predica el pecado ni la maldad y que se consiente el pecado. La verdad la tenemos revelada en la palabra de Dios. Todo lo que no se ajuste a la palabra de Dios, dígala quien la diga, es mentira. Todo lo que se predique o se enseñe, cualquier doctrina que se enseñe o que se predique, que sea distinta a la doctrina que Cristo y los apóstoles dijeron, no puede ser tomada en serio. Quien lo haga realmente no es un siervo de Dios. Y yo les pido, por favor, si en algún momento de nosotros, de nuestro ministerio o de nuestra vida espiritual, ven que nosotros podemos estarnos desviando de la verdad, por favor, díganoslo, porque podemos estar equivocados. No todos estamos exentos de equivocarnos. Pero ¿saben? La única manera de dar siempre en el blanco, de no errar y mantenernos siempre en la sana doctrina, ¿saben cuál es? Pedirle a Dios que evidentemente nos ayude a no desviarnos, pero tener siempre, siempre, siempre presente la palabra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros estamos conectados con Dios siempre, si tenemos la palabra de Dios como base de nuestra fe, puede que cometamos errores, pero no nos desviaremos de la verdad. Y creo que esto es algo que nosotros como cristianos, cada uno de nosotros, debemos tener en cuenta. ¿Saben? Debemos huir del ecumenismo. Debemos huir de la falsa unidad. Debemos huir. Debemos correr. Debemos huir de la hipocresía de los grupos religiosos y de los falsos hermanos que persisten en pecar y que les da igual, no pasa nada, todos somos uno. No, señor. Debemos huir de estos hermanos, del ecumenismo, de los incrédulos, de los que porque debemos marcar la diferencia. Debemos huir del pecado. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos obedecer la palabra de Dios. Y cuando los grupos religiosos mantienen posturas distintas en cuanto a doctrina de la palabra de Dios, fomentando la unidad a costa de la verdad, debemos huir de esos grupos. Y yo creo que debemos denunciar abiertamente la falsedad y la hipocresía, porque no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero personalmente yo he sido víctima en muchas ocasiones, desde que me convertí hasta ahora, de falsos hermanos. De que solo, a lo mejor, no sé si a ustedes les ha pasado que algún hermano o alguna hermana te busque solo por interés. Yo recuerdo que cuando yo me recién convertí, que estaba asistiendo a esta congregación, me di cuenta con el tiempo que alguien me buscaba por interés. Nos buscaron no porque querían ser uno en Cristo conmigo, sino porque me buscaban porque necesitaban, tenían una necesidad de que yo solo podía suplir. Y esto no es correcto. Esto no está bien. Luego, recuerdo que en cierta ocasión nos pidieron que participáramos de un retiro de jóvenes. Vamos a participar de un retiro de jóvenes, ¿vale? De la noche a la mañana, ¿vale? Que gloria a Dios, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo realmente pensaba, ingenuo era, porque pensaba que querían ser uno en Cristo conmigo. Pero realmente era falso. ¿Saben por qué me buscaban? Porque tocaba la batería. Y saben que ese grupo, como no tenía batería, me buscaban por la batería. Yo, ingenuo de esta situación, pedí permiso a la congregación, bueno, sí, yo me quiero ir, bueno, vamos al retiro, se terminó el retiro, y resulta que tratándome de poner en contacto, eso fue un domingo, tratándome de poner en contacto con ese hermano o con esa iglesia el lunes, nadie me respondía.
¿Saben cuándo se pusieron en contacto conmigo otra vez? Al año siguiente. Veía a los hermanos y me volteaban la cara. Veía en el centro comercial y se metían en tiendas de ropa para no saludarme. Pero al año siguiente se ponían en contacto conmigo para decirme, hermano, queremos ser uno otra vez. Necesitamos del mejor baterista del mundo. Buah, y hasta yo me lo creía y todo. Necesitamos al mejor baterista. Pero entonces después yo empecé a meditar, ¿no? Pero hace un año me llamaron, ¿no? Pero yo los llamaba, no, hermano, es que estamos muy ocupados. El trabajo nos tiene, nos tiene a tope, nos tiene absorbidos y es que no podemos tener relación ahora mismo. Pero venía el retiro y había que tocar la batería, ¿no? Hasta que yo dije, no, señores, miren, esto no es así. Hablé con ese hermano, estuve hablando casi alrededor de 2 horas por teléfono, porque él no tenía tiempo para hablar conmigo personalmente, porque estaba muy ocupado. Y realmente yo dejé de ser político ese día y le dije, mire, mi hermano, usted puede decir lo que usted quiera, pero eso no lo hace un verdadero cristiano. Eso es falso, eso es de falsedad. Usted solo me busca por interés. No, ¿cómo va a ser mi hermano? No me diga hermano, porque usted es falso. Y el pecado hay que enfrentarlo. El falso ecumenismo hay que enfrentarlo. La falsa unidad hay que enfrentarla. Yo creo que es necesario que nosotros como cristianos marquemos la diferencia y no nos dejemos manipular. Como decía, hermanos, me volteaban la cara a lo que me veían, como si fuera un bicho raro, pero al año siguiente sí me abrazaban y todo. Hay grupos, los grupos ecuménicos son así. Saben, la hipocresía está invadiendo la iglesia hoy en día y debemos nosotros cuidarnos de estas cosas. ¿Saben por qué? Porque eso hace daño a la obra de Dios. Eso me hizo mucho daño a mí. Que te busquen por interés, creyendo inocentemente que quieren ser uno en Cristo conmigo. Es terrible. Yo me lo puedo esperar del mundo, pero no de un cristiano dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Gracias a Dios que no es de esta congregación, es de otra congregación. Pero solo nos buscaban cuando organizaban ellos retiro. Pero cuando nosotros organizábamos actividades, organizábamos cosas, el teléfono no funcionaba. Es que no tengo tiempo, es que no puedo. La unidad a costa de la verdad es falsa, no se debe. La falsedad, el doblez, la mentira es algo que abunda en estos grupos ecuménicos que hoy se dan la mano. Antes se odiaban, antes se criticaban, pero hoy en día se dan la mano. No porque sean uno en Cristo, sino porque conviene. Hay que unirse. ¿Saben por qué suceden estas cosas? Porque la gente se desvía de la verdad. Y es terrible desviarse de la verdad. Hay quienes quieren ser como Amador Ben Dayan. Ustedes no saben quién es Amador Ben Dayan. Amador Ben Dayan era un presentador de televisión muy famoso en Venezuela, hace muchísimos años, cuando yo estaba pequeño, hace unos cuantos años. Y a él le decían el amigo de todos. Y hay personas que quieren ser el amigo de todos. Y no se puede hacer amigo de todos. No se puede. Debemos marcar la diferencia. Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia y que seamos diferentes. No podemos convivir con Dios y con el diablo. No podemos. No podemos convivir con lo bueno y lo malo a la vez. Dios no quiere que andemos en doblez. Cristo jamás fue así. Cristo siempre marcó la diferencia y fue auténtico. Y es lo que debemos hacer nosotros. Dice el versículo 17 que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. Las buenas nuevas de paz. La paz entre Dios y el hombre y entre los unos y los otros fue hecha posible por el sacrificio de Cristo. Cada uno de nosotros, desechando el ecumenismo, desechando la mentira, la falsedad, debemos
buscar la unidad, pero en Cristo. Debemos continuar en el evangelio del amor de Dios, predicando a todos, para que todos experimenten lo que nosotros hemos experimentado, el amor de Dios, tanto a los cercanos como a los lejanos, como está escrito en Juan 10. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño, y habrá un rebaño y un pastor. Por este motivo se le encargó a Pablo que predicar el evangelio a toda criatura. Como dice Efesios 2, del 12 al 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos y ahora ¿cómo estamos? Cerquita, codo a codo. Antes estábamos muertos, pero ahora ¿cómo estamos? Vivos, podemos respirar el aire de Cristo. Todo fue hecho por la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz hizo posible que aquellos de Éfeso que estaban lejos fueron cercanos a través de la sangre de Cristo. Necesitaban oír estas palabras para abandonar la idolatría en la que estaban. Y nosotros hoy en día también la necesitamos. Dice Hechos 19 del 17 al 20, y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Las buenas nuevas de Cristo Jesús hizo posible que los que estaban en idolatría la abandonaran, quemaran los libros de alto precio, todo por amor a Cristo, todo por amor a Él. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Debemos seguir anunciando las buenas nuevas de Cristo o no? ¿Sí? ¿Las buenas nuevas de paz? Debemos seguir anunciando las buenas nuevas, pero saben, de manera diferente. ¿Saben cómo? Dígalo, Estela. Con nuestras propias vidas, lo que dice Estela. Ese es el mejor testimonio que podemos dar. Esa es la mejor buenas nuevas que podemos dar a los demás. Nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas deben hablar de las buenas nuevas de Cristo. Por eso debemos seguir dando testimonio con nuestras propias vidas de que Dios es un Dios real. ¿Cuántos creen que Dios es real? Cuando nos ven a nosotros, ¿ven a ese Dios real o no? Yo no sé lo que ha hecho Oscar en su trabajo, pero yo hace poco hablé con un compañero de él y me dijo: Oscar es una personota. Yo no sé cómo es en su trabajo, pero me dio una personota. Yo no sé, yo no sé si él lo invitaría después a almorzar o algo, pero las buenas nuevas de salvación cambian nuestra vida, ¿o no? ¿De qué se ríe? No. Romanos 10:14 dice: pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, las buenas nuevas de Jesús. Hay una canción muy famosa que habla de esto, que debemos ser luz a los demás. Debemos anunciar las buenas nuevas de paz, esas buenas nuevas de que Dios existe
y Dios tiene poder para transformar nuestra vida. Pero evidentemente si Dios la ha transformado la nuestra, porque yo puedo decir como aquel que estaba borracho y le decía a la gente que se arrepintiera. Debemos realmente ser sobrios y con nuestro propio testimonio hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestra vida, nuestro testimonio, lo que decimos, lo que hacemos, debe hablar de que Cristo, de esas buenas nuevas de Cristo. Hay muchas personas que a nuestro alrededor no creen en ese Dios, que ese Dios es poderoso. Pero ¿saben por qué? Porque a veces le damos excusas para no creer. Porque a veces nuestro testimonio no es el correcto. Y debemos ponernos de acuerdo con Dios y pedirle que nos ayude a ser de buen testimonio a los demás, a hacer luz a quienes nos rodean. Y eso nos habla de que nosotros debemos tener mucho cuidado. Jesús vino y anunció, como dice la palabra de Dios, las buenas nuevas. Dice, y vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos y ahora estáis cerca. Por la sangre de Cristo estamos cerca. Por la sangre de Cristo anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y ahora estamos cerca. No sé si ustedes se recuerdan de la persona que le habló a ustedes de Cristo. ¿Se recuerdan? Yo me acuerdo. Haciendo este estudio me recordaba de ese alguien que puso por obra esta palabra y tuvo valor y habló de Cristo y me habló de Cristo. Hay que darle gracias a Dios por esa persona que nos habló y que hoy estamos en pie. No gracias a esa persona, gracias a que Dios utilizó a esa persona como un instrumento en sus manos para que nos hablara de Él. Y ahora nosotros conocemos las buenas nuevas que Dios tenía preparada para cada uno de nosotros. ¿Verdad que nosotros debemos hacer lo mismo? Debemos pedirle a Dios que nos dé ese valor para nosotros también aplicar esta palabra de Dios a nuestras vidas y anunciar esas buenas nuevas de Cristo a los demás. ¿Verdad que esas buenas nuevas, esas buenas noticias ha traído paz a nuestra vida? ¿Verdad que ha traído seguridad? ¿Saben? Dios ha traído seguridad a mi matrimonio. Yo no confiaba realmente en que podía confiar en una mujer, porque a mí me habían hecho mucho daño. Pobrecito yo, ¿verdad? Y yo también he hecho mucho daño, pero yo no confiaba en las mujeres. Cuando me convertí, que conocí a Katia, puedo confiar, puedo tener seguridad en mi matrimonio, porque Dios lo ha hecho posible. Puedo confiar en que cuando me voy de casa, mi familia está segura con Él, mi esposa está segura con Él. Cristo me ha dado a mí seguridad, certeza, tranquilidad. Y yo creo que a cada uno de nosotros también lo ha hecho. Ha traído amor, ha traído perdón, ha traído reconciliación para cada uno de nosotros. Ha traído una nueva y diferente manera de vivir, de pensar, de actuar. Ha transformado nuestro carácter, ha transformado nuestra vida. Y eso solo ha sido posible porque Cristo vino y nos dio esas buenas nuevas de paz a cada uno de nosotros, a los que estábamos cercanos y a los que estaban lejos. Cada uno de nosotros somos portadores de esa y voceros de esa paz. Tenemos una gran responsabilidad, debemos ser pacificadores, debemos ser reconciliadores, debemos ser portadores de la verdad y de la paz, de las buenas nuevas de Cristo. Pero debemos preguntarnos en esta noche, ¿realmente somos pacificadores? ¿Anunciamos esas buenas nuevas de paz? ¿Llevamos paz a donde vamos? Amén. ¿Llevamos buenas nuevas donde estamos?
¿Somos corresponsales de Cristo aquí en la tierra? ¿Saben lo que es un corresponsal? No sé si ustedes han visto en las noticias. Bueno, ahora pasamos con el corresponsal que está en Berlín. Y, hombre, sí, da las noticias. ¿Somos corresponsables de Cristo aquí en la tierra? ¿Portavoces de Cristo? ¿Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra? ¿Sí o no? Debemos meditar en estas cosas. ¿Somos portadores de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Llevas paz donde vas? Cuando la gente te ve venir, ¿le alegra tu llegada porque traes paz? O cuando te ven venir, ¡guau, ahí viene ese! ¡Ay, Dios! Y se voltean y se esconden. Debemos meditar en estas cosas. Del versículo del 13 al 17 podemos afirmar que Cristo en la cruz acercó a los gentiles, abolió la ley, creó un nuevo hombre, reconcilió a ambos pueblos en un cuerpo, que era el cuerpo de Cristo, y anunció la paz, las buenas nuevas. ¿Saben por qué hizo todas estas cosas? Por amor. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de todo y acercó a los gentiles, abolió la ley, reconcilió a ambos pueblos en un cuerpo, anunció la paz y las buenas nuevas, por amor a cada uno de nosotros. Sabiendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos acercó, nos reconcilió, por amor. ¿Saben para qué? Para que no nos perdamos. Para que ayudemos a otros a que no se pierdan. Para que anunciemos esas buenas nuevas, ese privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. No para echar pecho, sino para anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque si nosotros no le hablamos, ellos se perderán en sus delitos y pecados. Si no marcamos la diferencia y no nos atrevemos un poquitito, hoy sí me voy a atrever, y Dios nos dará la fuerza. Si no lo hacemos, puede ser su último día. Y se pueden perder y pueden pasar toda una eternidad en el infierno. Y esa persona que nos habló a nosotros nos trajo esas buenas nuevas de paz. Y nosotros debemos hacer lo mismo con esa persona. Amén. Por eso yo con esto termino y quiero que nos levantemos y que le pidamos a Dios que nos ayude a meditar en estas cosas. Cristo hizo su parte. Mediante la cruz reconcilió con Dios a aquellos que estábamos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Anunció las buenas nuevas de paz a todos y cada uno de los que estábamos lejos y los que están cerca. Para eso, para que no nos quedemos callados, sino que marquemos la diferencia y ayudemos a otros que no le conocen. Amén. Así que vamos a orar. Alguien que quiera orar para que Dios nos ayude a lo largo de esta semana, a lo largo de estos días, a ponernos de acuerdo con Dios, a anunciar las buenas nuevas hacia otros que no le conocen. Alguien que quiera orar. Señor, estamos de abundar la oportunidad que nos has dado de dedicarse a nuestras palabras, Señor, de ocuparnos en tus cosas, Señor. Te rogamos para que nos ayudes a hacer un testimonio, no nos creas criterios, Señor. Que nuestro testimonio hable por sí solo, Señor, que esa buena nueva de salvación, Señor. Padre, que no nos dé temor, Señor, que no nos avergoncemos, Señor, de compartir, Señor, tus palabras, Señor. Sabemos que si nos avergonzamos, no te hablamos de nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a ser ejemplo, Señor, a ayudar a aquellos que nos necesitan, Señor. Sabemos que hay mucha necesidad y no podemos ser indiferentes, Señor, a esa necesidad, Padre. Nosotros te rogamos que así como aquellas personas que tuvieron el valor de hablarnos de ti, Señor, nosotros también lo hagamos, Señor, de su gente, Señor, y lo hagamos, Señor. Hay muchos engañadores y nosotros que tenemos la verdad, Señor, debemos de hacerlo, Padre. Te rogamos, Señor, que tú lo hagas y de nosotros, Señor, que nos des esa valentía, Padre, y lo pedimos, Señor,
Sabemos, Señor, que Dios quiere, Señor, que seamos nuestros favores, Señor, que damos ese instrumento, Señor, en tus manos, Señor. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.